Esto pasó hace unos días. Acababa de terminar un largo turno como repartidor de comida en Ecatepec. Decidí hacer una última entrega en la vecindad donde crecí. No sé por qué acepté esa orden. Tal vez fue la nostalgia o simplemente la inercia de mi trabajo. Al llegar, el ambiente se sentía extraño. Recorrí los pasillos angostos que conocía de niño. Recuerdos de juegos y risas parecían estar en cada esquina. Pero también había algo que me incomodaba. Mientras esperaba que me abrieran la puerta, escuché un roce, como pasos en el piso superior. Era un sonido familiar, reconfortante incluso. Pero al mirar hacia arriba, vi que no había nadie. Tal vez eran solo mis recuerdos. Decidí ignorarlo. Entregué la comida y salí del edificio. Sin embargo, la sensación de que no estaba solo me persiguió. El aire era denso y mis pasos resonaban en el silencio. En el camino de regreso a mi moto, dudé. Mis siguientes entregas estaban llenas de murmullos. Hablé con un vecino mayor que mencionó un juego que solían jugar los niños. Oí la palabra desaparecer. Un mal sentir se asentó en mi estómago. Las historias que escuchaba de niño regresaban a mi mente, pero intentaba racionalizarlas. No podían estar pasando, ¿o sí? Una noche, mientras esperaba a que un cliente saliera, vi sombras moverse en el patio central. Me fijé mejor, árboles y ropa tendida fueron cortados por figuras que apenas podía distinguir. Mi corazón latía rápido. Pensé que era solo el cansancio. Pero un escalofrío recorrió mi espalda. Tenía que estar imaginando cosas. Volví a la vecindad para hacer otra entrega. Esta vez, sentí que el lugar me observaba. Al subir las escaleras, vi una sombra deslizándose rápidamente. Me detuve. No podía ser, creo. Esa sensación de que algo, o alguien, me seguía se hizo más fuerte. Escuché los pasos de nuevo, y ahora estaban más cerca. Sentí el sudor en mis manos. Intenté razonar. Quizás era un eco. Tal vez alguien estaba jugando una broma. Pero, de repente, la sombra apareció de nuevo. Era más clara ahora. La miré fijamente y, en ese instante, supe que no estaba solo. ¿Por qué estás aquí?, murmuré. No obtuve respuesta. ¿Quién eres?, pregunté. Me di la vuelta. No había nadie. Mis pasos resonaron más fuerte a medida que bajaba las escaleras. El aire se sentía aún más pesado. El eco de las risas infantiles parecía retumbar en mis oídos. Pasé junto a la puerta que antes estaba siempre abierta, sentí un escalofrío. De pronto, vi algo. Era un niño. Tenía la misma expresión que yo tenía antes. Sus ojos miraron los míos. Sentí que me estaba llamando. Mi mente afirmó. No podía ser. ¿Te perdieron?, le pregunté, pero él solo quedó callado. Mi corazón latía con fuerza. Su rostro comenzó a desdibujarse. Miré hacia atrás y no había nada. La vecindad se sentía silenciosa, demasiado silenciosa. Decidí salir de allí. Mientras corría hacia mi moto, escuché esos pasos de nuevo, resonando detrás de mí. Al mirar hacia atrás, solo vi sombras. ¿Por qué están aquí?, susurré, sintiendo un escalofrío recorrer mi cuerpo. No tenía respuestas. Solo un eco en la oscuridad, dejando atrás un récord de pasos que siempre estuvieron allí. Capítulo 2. Era de noche y la ciudad parecía tener un nuevo brillo, el tipo de luz que solo se siente cuando la luna está llena y las sombras se alargan como si quisieran alcanzarte. Después de mi última experiencia en la vecindad, no podía dejar de pensar en lo que había visto. Al llegar a casa, solamente quería olvidar. Pero los recuerdos no me dejaban en paz. La mañana siguiente fue igual de pesada. El murmullo de mis compañeros de trabajo era un eco distante. Nadie parecía notar mi inquietud. Me costaba concentrarme mientras entregaba comida, cada llamado de la aplicación resonaba como un recordatorio de lo que había vivido. A la vecindad, otra vez, pensé con desánimo cuando vi que una nueva orden era de allí. No podía negarme, el dinero era necesario. Al subir a la moto,
el mismo escalofrío me recorrió al acercarme a la vecindad. Las sombras del atardecer parecían moverse entre los pasillos. Mis manos sudaban alrededor del manillar. Al entrar en el edificio, el aire se sentía igual que la última vez, espeso y helado. Los pasos resonaban en el suelo como un mantre, guiándome hacia el mismo lugar que había olvidado. Mientras esperaba a que me abrieran la puerta del departamento, escuché el roce de nuevos pasos, pero esta vez eran más claros. Eran varios, como si un grupo de niños estuviera jugando. Es solo mi mente, me dije a mí mismo. Apreté los dientes y me mantuve firme, esperando que entregaran la comida. La puerta se abrió al fin, y con ella vino un alivio temporal. Hice la entrega y salí rápidamente, pero algo me detuvo en el pasillo. La luz parpadeó un par de veces, y lo vi de nuevo, el niño de mis recuerdos que se desdibujaba. Su expresión era igual de melancólica, como si cargara un secreto pesado. Pero esta vez, había algo diferente. Tenía una sombra más al lado, más oscura. Mi respiración se detuvo. ¿Quién es tu amigo?, pregunté, con una voz que temblaba. No recibió respuesta. Solo la mirada fija del niño, invitándome a seguirlo. Sin pensarlo, di un paso hacia él. El aire se volvió más denso. Al acercarme, la figura del niño se desvaneció, como si hubiera sido llevada por el viento. En su lugar, una risa infantil llenó mis oídos, una risa que conocía bien. La risa de cuando éramos niños. Me giré de inmediato. La vecindad parecía repleta de ecos, de sombras que se movían entre paredes viejas. Mi corazón se aceleró. La risa resonaba a través de los pasillos, guiándome. No puedo hacerlo, murmuré. Pero la curiosidad y el miedo se entrelazaban en mi interior. No sabía si debía seguir esa risa o salir corriendo. El deseo de regresar a mi infancia me empujó hacia adelante. Sentí que había algo, una historia, un misterio, que debía descubrir. Caminé hacia la fuente del sonido, a paso decidido, pero mi mente gritaba retírate. Con cada paso, el eco de mi decisión reverberaba en el silencio. De repente, la risa cesó. Un silencio abrumador se apoderó del lugar. Sentí un nudo en el estómago cuando vi una puerta entreabierta. Justo antes de que me acercara más, noté algo en el suelo, una vieja muñeca. Su cabello, enredado, y su vestido cortado. Entonces, todo se volvió oscuro. Alguien estaba dentro de la habitación. No está solo, resonó una voz que parecía conocernos a todos. Giré sobre mis talones, el rostro pálido y temeroso. Necesitaba escapar, pero quedé parado, como si una fuerza invisible me mantuviera allí, inmóvil, esperando el siguiente paso de esta historia que, evidentemente, no había terminado. Capítulo 3. No estás solo. La voz resonó y me heló por dentro. El sonido parecía venir de todos lados a la vez, como si las paredes mismas tuvieran algo que decir. No sabía si girar y salir corriendo o quedarme y enfrentar lo que estaba detrás de esa puerta. La curiosidad y el miedo luchaban dentro de mí. De repente, el aire se volvió más frío. Miedo. Desesperación. Decidí dar un paso hacia atrás, pero el eco de mis propios pasos sonó más fuerte que antes, como una advertencia. La puerta entreabierta me llamaba, pero no había luz del otro lado, solo un abismo de oscuridad. Esto no es real, repetía, pero mi mente sabía que sí lo era. Los recuerdos de aquel niño volvieron a mi mente, su sombra oscura. ¿Acaso eran sus risas las que había estado escuchando? Miré hacia la muñeca en el suelo y, por un momento, pensé en recogerla, pero una repentina ola de desasosiego me invadió. La muñeca, con su cabeza inclinada, parecía observarme. Sin poder evitarlo, me acerqué a la puerta. La voz había cesado, pero la sensación de ser observado no se disipaba. Con un leve empujón, la puerta se abrió un poco más, y un susurro me alcanzó, ven. Era una invitación y una advertencia, todo al mismo tiempo. Mi intuición decía que debía irme, pero algo dentro de mí me empujaba a seguir adelante. Crujidos de madera y ruidos lejanos emergieron de la habitación oscura. ¿Quién está ahí?,
cuestioné, intentando sonar más valiente de lo que me sentía. No hubo respuesta, solo un silencio denso que parecía hacer eco de mi pregunta. Agachando la cabeza, miré hacia la muñeca. Tal vez había algo más allí, algo que podría ayudar. De repente, una ráfaga de aire se coló por el pasillo, apagando el poco valor que me quedaba. En ese instante, un grito resonó a lo lejos, un grito que provenía de un niño. Sentí que mi corazón se detuvo. ¿Era aquel niño que había visto antes? Sin pensarlo más, di un paso dentro de la habitación. La penumbra me envolvió. Mientras me adentraba más, mis ojos se acostumbraron a la oscuridad y vi lo que había dentro, un cuarto pequeño, desordenado, lleno de juguetes rotos y objetos olvidados. En una esquina, una figura se recortaba en la sombra. No pude distinguir si era humana o solo un montón de ropa tirada, pero aquel grito había sido real. «Hola», llamé, mi voz temblorosa. Pero nadie respondió. En su lugar, vi un destello en el suelo, algo brillante atrapó mi atención. Al acercarme, vi que era una pequeña caja de música. La abrí y una melodía suave comenzó a sonar. Cuando el último acorde resonó, una risa infantil estalló en la habitación. El aire se volvió pesado de nuevo, y mi cuerpo respondió con un ligero escalofrío. No estás solo, resonaba en mi mente. Entonces, el niño apareció de nuevo, esta vez con menos desvanecimiento. Su mano apercibida alzaba el dedo índice, indicando que debía seguirlo. No puedo, murmuré, pero mi cuerpo avanzaba solo. La muñeca, la música y la voz me arrastraban hacia algo que no podía comprender. Las sombras se curvaban a mi alrededor, danzando al ritmo de un horror antiguo. La puerta se cerró tras de mí, y supe que ya no había vuelta atrás. Luego, vi el rostro del niño más de cerca. Era el mismo, pero su mirada transmitía algo diferente. «Hay que jugar», dijo con una voz dulce, pero su tono era inquietante. No sabía si debía seguirlo, si debía atenerme a las advertencias de mi instinto, o si era demasiado tarde. Entonces, el niño sonrió, y todo se tornó emblanquecino. Al abrir los ojos, me encontré de nuevo en el pasillo. La risa había cesado, y ya no estaba solo. Las sombras eran más nítidas prendiéndose en la oscuridad y noté que no eran solo sombras. Y mientras giraba en busca del niño, las sombras, ahora con formas definidas, comenzaron a acercarse. Capítulo 4. El aire estaba cargado de un frío intenso que me hizo dudar de mis sentidos. Las figuras sombrías se acercaban, y aunque parecían fusionarse con la oscuridad, sus contornos se hacían más visibles con cada segundo que pasaba. Eran solo sombras, pensé, pero mis piernas temblaban y mi corazón latía con fuerza. Debo irme, murmuré, aunque sabía que la puerta detrás de mí estaba cerrada, como si también ella estuviera conspiring en mi contra. Las sombras se acercaron más, y el pálido resplandor de la luz tenue reveló detalles aterradores. Eran rostros. No, no podían ser. Eran niños. Pero sus caras estaban vacías, carentes de vida, y sus ojos carecían de cualquier emoción. Solo vacío. ¿Qué quieren?, grité desesperadamente. Pero lo único que recibí fue un eco que resonó en el pasillo. Las figuras se detuvieron, y uno de ellos, el que parecía estar al frente, alzó la mano hacia mí, haciendo que un escalofrío recorriera mi columna vertebral. «Ven a jugar», susurró con una voz suave, pero helada. En ese momento, el pánico se apoderó de mí. Sin pensar, giré y corrí. Pero las sombras eran rápidas. Podía sentir su aliento frío en mi nuca. Salí del pasillo y me encontré en una habitación más amplia, una especie de sala de estar, ahora cubierta de polvo y olvido. Allí, el mueble estaba cubierto con una sábana blanca, y la luz se filtraba débilmente a través de las ventanas sucias. «Sal de aquí», grité, aunque en mi interior sabía que solo eran ecos de mi propia desesperación. Pero eso no detuvo la búsqueda, la presión de las sombras siguió tras de mí. Era como si fueran un solo ser, agrupándose en torno a mí, guiados por un propósito claro. Recordé la caja de música y, guiándome por un impulso repentino, busqué en la habitación. Me arrodillé, luchando por contener el miedo al abrir cada cajón.
Finalmente, mis dedos encontraron el canto de un objeto frío. Era la muñeca. Sin pensarlo, la recogí. Esto no puede ser real, repetía como un mantra. Pero percibía que el juego estaba lejos de terminar. Con la muñeca en mis manos, sentí que su presencia de alguna manera me anclaba. La música de la caja resonaba en mi mente, evocando recuerdos confusos de risas pasadas y juegos perdidos. Y mientras las sombras se acercaban, me di cuenta de que la muñeca tenía algo más que ofrecer. Sus ojos parecían brillar de manera extraña, y desde alguna parte oscura de mi mente surgió una idea, tal vez podía hacer un trato. Alzando la muñeca, grité, si me dejas en paz, jugaré contigo. Las sombras se detuvieron, y por un momento, el silencio llenó la habitación, como si esperaran una respuesta. Entonces, vi como un niño esbozó una sonrisa burlona mientras otros se reían en silencio. Tenía que saber si mi súplica había funcionado. Pero antes de que pudiera asimilarlo, un estruendo sonó desde el pasillo. La puerta, que una vez se había cerrado con fuerza, se abrió. Un soplo de aire frío arrastró a mis sombras. Y con él, una figura apareció. Era el mismo niño con el que había jugado antes, pero su rostro era ahora un lienzo de malicia. Te dije que hay que jugar, dijo, y con su mirada, comprendí que esto apenas comenzaba. Capítulo 5. No había tiempo para pensar. Las sombras rodeaban la habitación, y la figura del niño tomó forma. Su risa resonaba como un eco distante, y su mirada era más intensa, más amenazante. La muñeca que tenía en mis manos parecía vibrar, como si sintiera la tensión en el aire. ¿Qué tipo de juego es este? Logré preguntar, mi voz temblando. El niño no respondió de inmediato. En cambio, señaló hacia el fondo de la habitación. Yo seguí su dedo, y noté una puerta cerrada, algo desgastada, marcada por el tiempo. Solo tienes que abrirla, dijo con ese tono de burla. Dentro hay sorpresas y caminos que no imaginas. Cada palabra que pronunciaba me llenaba de una inquietud terrible. La muñeca parecía hervir en mis manos, debía decidir rápido. ¿Qué pasa si me niego? Pregunté, con una mezcla de desafío y temor. La risa de los otros niños hacia atrás se tornó sorda, como el murmullo de una corriente que se agita. El niño con el rostro de malicia se acercó un paso más. Entonces el juego será aún más divertido, dijo, y su voz era como un susurro helado que caló hasta los huesos. Mi impulso natural fue retroceder, pero, por alguna razón, la muñeca me instó a seguir adelante. Sin poder evitarlo, me moví hacia la puerta. Cada paso que daba resonaba en el silencio de la habitación, una mezcla de resistencia y resignación. La necesidad de saber, de descubrir, superaba mi miedo. Al alcanzar la puerta, sentí que las sombras se amontonaban detrás de mí. La fría mano del niño me tocó el hombro, lo que causó que me erizara la piel. No olvides, dentro de cada juego hay siempre una trampa, susurró. Esa advertencia quedó flotando en el aire mientras empujaba la puerta. Al abrirla, un hedor a moho y deterioro me golpeó. Adentro, un pasillo oscuro se extendía, iluminado por una tenue luz que parecía fluir de la misma oscuridad. El aire se sentía pesado y, por un momento, pensé que podría quedarme allí, atrapado en el espacio de no tomar decisiones. Pero las risas de los otros niños de atrás eran un eco persuasivo, empujándome hacia adelante. Al avanzar por el pasillo, la luz se hizo más fuerte, y noté que las paredes estaban cubiertas de dibujos. Eran imágenes de juegos, pero todos eran distorsionados y grotescos. Niños riendo, pero con expresiones aterradoras. Sentí que me observaban. La muñeca en mis manos comenzó a vibrar más intensamente, girando levemente. Al final del pasillo, una habitación más pequeña se abría frente a mí. Un juego de luces y sombras danzaba por las paredes, pero la sensación de opresión era palpable. En el centro, una mesa colocada con objetos que nunca había visto. Algunos parecían juguetes, otros solo parecían restos de un pasado que nunca fue. Cada objeto parecía llamarme, pero lo que más llamó mi atención fue un pequeño espejo de mano, en el que reflejaba no solo mi imagen, sino también un paisaje de sombras detrás de mí.
Las figuras infantiles se acercaban lentamente, con intenciones que no podía precisar. ¿Qué es este lugar?, pregunté, dando un paso atrás. Las sombras parecían cobrar vida, como si estuvieran formando un círculo. Un juego que nunca acaba, respondí alguna de las voces, mezcla de risas y llantos, y lo supe, este no era un juego que yo hubiera decidido iniciar. Cuando intenté dar marcha atrás, la puerta del pasillo se cerró de golpe, dejando a las sombras como única compañía. El temor se afianzó en mí, y comprendí que este juego estaba muy lejos de terminar. Entonces, varias manos frías me tocaron. Una risita sutil resonó en el aire, y algo dentro de mí supo que tendría que enfrentar lo que había empezado. Capítulo 6. Las manos me apretaban con suavidad, como si jugaran. La risa se mezclaba con susurros que apenas podía entender. Miré hacia las sombras, buscando una salida, pero solo encontré ojos brillantes que me observaban con curiosidad. Mi corazón latía con fuerza y la muñeca en mis manos parecía vibrar en sincronía, como si aceptara el juego que había comenzado. ¿Dónde están los demás?, pregunté, aunque sabía que era inútil esperar una respuesta clara. Me sentía atrapado en un laberinto donde las reglas cambiaban todo el tiempo. De repente, una figura emergió del grupo, era una niña con trenzas, su cara era familiar, pero su mirada estaba oscura. ¿No puedes volver atrás?, dijo con una sonrisa inquietante. Una vez que juegas, es para siempre. El pánico se encendió en mi pecho. No, grité. No quiero jugar. Pero las sombras continuaban avanzando hacia mí, y sentí que ya no tenía muchas opciones. La muñeca emitía un ligero calor en mis manos, como si supiera algo que yo no. De repente, recordé que había objetos en la mesa, tal vez podrían ayudarme. Despejé el camino y corrí hacia la mesa, intentando ignorar las risitas que me seguían. Mis dedos, nerviosos, comenzaron a tocar los objetos, tratando de interpretar su significado. Un juguete que parecía una peonza se detuvo al contacto, como si me esperara. A su lado, vi un pequeño tambor. Cuando lo golpeé, el sonido rompió el silencio como un trueno. Las sombras se detuvieron, sus ojos parpadeando con sorpresa. Ese momento de incertidumbre me dio un respiro. Miré alrededor y vi que algunos de los niños se estaban alejando, como si les hubiera robado la atención. ¿Puedo romper el juego?, grité, esperanzado. El tambor resonó de nuevo, y las sombras se hicieron reticentes, casi desconcertadas por el ruido. Eso no es como funciona, dijo la niña con trenzas, acercándose. El juego tiene sus reglas, y no puedes cambiarlas. Pero puedes jugar a nuestro modo. Había un tono de desafío en su voz, y me sentí acorralado. Las risas aumentaron, llenando la habitación con una energía perturbadora. ¿Qué tienes que ofrecer?, pregunté, sin poder ocultar mi incredulidad. En respuesta, comenzaron a contar historias. Cada historia era más escalofriante que la anterior, recordando momentos de su propia existencia dentro de aquel juego. Me llevaron a diferentes escenarios donde se sentían atrapados, en una espiral de eternas repeticiones. Pese a la presión, un destello de claridad se dibujó en mi mente. Quizás si entiendo sus historias, pueda encontrar una especie de salida, pensé. Mi voz sonó más firme de lo que me sentía. Entiendo que están atrapados aquí. Pero, ¿hay alguna forma de que todos podamos salir? Las sombras se miraron entre sí. Los murmullos se apagaron, y un silencio tenso llenó la habitación. La niña de trenzas sonrió sutilmente. Quizás hay esperanza, dijo. Pero necesitarás más que solo intentarlo. Necesitarás saber la verdad. ¿Verdad sobre qué?, pregunté. Pero antes de que pudiera obtener una respuesta, un grito desgarrador cortó el aire. Las luces comenzaron a parpadear, y el suelo vibró bajo mis pies. Las sombras se retorcieron, temerosas. Algo grande se aproximaba, algo que no quería ver. El tambor continuó sonando, como si intentara avisarme de un peligro inminente. Entonces, en medio del caos, apareció una nueva figura detrás de las sombras. Comenzó a avanzar hacia mí, pero no era uno de ellos. La incertidumbre se amplificó,
y comprendí que el verdadero juego estaba apenas comenzando. Capítulo 7. La nueva figura emergió lentamente de la oscuridad, apartando a las sombras como si fueran simples telarañas. Mi mente luchaba por reconocerla, pero cada segundo que pasaba me llenaba de miedo. Era un adolescente, con una mirada intensa, sus ojos parecían llamar a los míos, pero había algo inquietante en su forma de sonreír. Te he estado esperando, dijo, y su voz resonó con una seguridad que me heló la sangre. No quise responder. La presión crecía en mi pecho, como si cada palabra fuera un peso más que llevaba. ¿Quién eres? Logré articular apenas. Soy el que juega con las reglas, respondió, mientras avanzaba más hacia mí. Pero tú tienes más potencial. Eres un explorador, y eso me intriga. Mis pensamientos se agolpaban, intentando encontrar una manera de escapar, de entender el horror que me rodeaba. ¿Explorador? Solo quiero salir de aquí. ¿Qué quieres de mí? El adolescente se encogió de hombros, desinteresado. La verdad. Y tal vez, tú también quieras la verdad. Las historias que cuentan las sombras son solo la superficie. Profundizar es lo que realmente importa. Mientras hablaba, las sombras a su alrededor parecían reaccionar, como si se alimentaran de su energía. No estoy interesado en sus historias, dije, más firme de lo que me sentía. Quería seguir protestando, pero el tambor seguía sonando, aumentando la tensión. Solo quiero volver a casa. ¿A casa? La risa del chico reverberó. Todo el mundo aquí tenía un hogar, pero cuando juegas, te conviertes en parte de este lugar. No puedes simplemente volver. Su rostro se volvió serio de repente. A menos que estés dispuesto a hacer un sacrificio. ¿Sacrificio? Repetí, horrorizado. Justo cuando pensaba que las cosas no podían empeorar, una imagen de la niña de trenzas me vino a la mente, su sonrisa inquietante y su mirada oscura. Sentí que algo dentro de mí se encogía. No. No haré nada que te beneficie a ti o a ellos. El adolescente se rió de nuevo, moviendo su cabeza como si se divirtiera. Entonces lo harás a la fuerza. Jugar no se termina cuando decides que ya no quieres participar. Con cada palabra, el ambiente se volvía más pesado y opresor. Las sombras temblaban, como si esperaran la señal, y el tambor seguía resonando. En el clímax de la tensión, la habitación parecía girar, y las figuras a mi alrededor se acercaban, fusionándose en una masa oscura que me rodeaba. ¡Basta! Grité. Pero era como si mi voz se perdiera en el aire, ignorada por todos. Una ola de desesperación me envolvió. ¿Qué quieren de mí? ¿Qué pueden ofrecerme a cambio de mi libertad? El adolescente sonrió, y en su sonrisa vi un destello de algo cruel. Esa es la verdadera pregunta, ¿no? ¿Qué valor tiene tu libertad cuando no sabes qué es estar realmente atrapado? Juega como quieras, pero recuerda, cada decisión tiene su precio. Antes de poder procesar sus palabras, una sombra se abalanzó sobre mí, y sentí como me arrojaban al suelo. Las risas estallaron en un eco aterrador mientras me sumergía en la oscuridad. Justo antes de perder el conocimiento, entendí que el juego había tomado un giro inesperado y profundo, y pensé en las historias no contadas que se deslizaban más allá de mi alcance. No tenía idea de lo que vendría después, pero estaba a punto de descubrirlo. Capítulo 8. Desperté en un lugar distinto, un frío intenso calaba mis huesos. Abrí los ojos lentamente y no podía moverme. Estaba tendido sobre un suelo de piedra, oscuro y irregular. La humedad impregnaba el aire, y el eco distante del tambor seguía resonando, pero ahora de manera más suave, como un susurro lejano. Intenté incorporarme, pero algo me lo impedía. Miré hacia abajo y vi cadenas que ataban mis muñecas. ¿Qué es esto?, murmuré para mí mismo. La confusión se disparó en mi mente. Recordé la confrontación con el adolescente y la oscuridad que me tragó. Un escalofrío recorrió mi espalda al recordar su sonrisa cruel. ¿Estaba realmente atrapado aquí? Estás en el centro del juego, escuché una voz familiar. Instintivamente giré la cabeza, buscando la fuente del sonido.
Era la niña de trenzas, se acercaba, su figura envuelta en una sombra aún más densa que antes. Sus ojos brillaban como faros en la oscuridad. No. Tú no. ¿Por qué estás aquí? El miedo se apoderó de mí, y el sudor comenzó a gotear por mi frente. No temas. Solo soy la guía, dijo con una voz suave que parecía intentar calmarme, pero solo aumentó mi inquietud. El chico que te enfrentaste juega duro. Te necesita para pasar al siguiente nivel. ¿Necesita? Yo no le debo nada, respondí con rabia, tirando de las cadenas. No podían ser muy resistentes. La desesperación me hizo volverme más fuerte, nuestro entorno debería tener alguna salida, pero parecía que cada intento solo reforzaba mi inseguridad. Pero eres parte de esto ahora. Las decisiones que tomas son la clave, insistió, acercándose aún más. Si quieres salir, tendrás que enfrentarte a tus miedos. Pensé que tú eras diferente. Pero parece que todos aquí quieren algo de mí, dije mientras cerraba los ojos, intentando encontrar claridad. Recordé la advertencia del adolescente. Cada decisión tiene su precio. Ella sintió, su rostro reflejaba una tristeza que no comprendía. Así es. Pero no todo está perdido. Tienes dos opciones. Una será difícil, pero verdadera, la otra, fácil, pero peligrosa. Elige y verás. ¿Qué opciones? Sentí que un torrente de ansiedad encendía mi voz, cada palabra chisporroteaba con urgencia. Debes enfrentarte al chico, o a los recuerdos que has evocado al llegar aquí. A medida que hablaba, la habitación alrededor de nosotros comenzó a cambiar. Imágenes flotantes se formaron a nuestro alrededor, mis recuerdos, mis amigos, mi familia. Si elijo al chico, podría salir con su ayuda, pero también podría quedarme atrapado con él, reflexioné en voz alta. Pero si elijo mis recuerdos, tal vez me lleven a la verdad que busco, o al dolor que no quiero enfrentar. Su mirada se endureció. Es una prueba de lo que realmente quieres. ¿Es solo libertad? ¿O hay algo más que esperas encontrar? El tambor resonó más fuerte. La presión crecía. Mi mente se llenaba de incertidumbres, y su pregunta retumbaba en mis pensamientos. No podía quedarme paralizado. Empecé, pero el sonido del tambor se interrumpió repentinamente. Una sombra aterradora se deslizó hacia mí, un atisbo de lo peor que podía imaginar. Mi corazón se disparó y comprendí que el tiempo se acababa. Tenía que decidir en ese instante. Elijo. Mi voz se rompía mientras la oscuridad se abalanzaba. La respuesta me eludía, pero sabía que estaba a punto de cambiarlo todo. Capítulo 9. Elijo, enfrentarme a mis recuerdos, grité, y el aire a mi alrededor pareció vibrar al pronunciar las palabras. Las imágenes flotantes comenzaron a girar como un torbellino, y la niña de trenzas parpadeó, su figura desvaneciéndose entre las sombras. De repente, el frío se intensificó. El suelo de piedra pareció temblar y el eco del tambor se convirtió en un rugido ensordecedor. Los recuerdos empezaron a cobrar vida. Estaba rodeado por voces familiares, los rostros de mis amigos y familiares se dibujaban en la penumbra, sus expresiones llenas de más que solo recuerdos. Eran angustia, alegría, tristeza, y también miedo. «Recuerda quién eres», resonó una voz en mi mente, la de mi madre. Su tono era suave pero firme, como cuando me enseñaba a ser fuerte, a enfrentar la adversidad. Pero, ¿en qué sentido? Un escalofrío recorrió mi cuerpo. La figura de mi madre se desdibujó y fue reemplazada por la imagen de un amigo que había perdido. Su risa resonaba mientras giraba en la oscuridad, un eco que golpeaba mi corazón con nostalgia. Me llevaba de regreso al último día que lo vi. La sensación de impotencia me envolvió. No pude hacer nada, murmuré. A lo lejos, vi al adolescente, la figura que una vez representó mi mayor miedo. Su sonrisa burlona me desafió. «No puedes escapar de esto», grité, sintiendo la furia al ver que parecía disfrutar mi sufrimiento. «Enfréntalo, o serás parte de ello para siempre», advirtió la voz de la niña, ahora distante, como un eco tembloroso. Busqué entre los recuerdos por una respuesta, una forma de liberarme de las cadenas que aún atenazaban mis muñecas.
¿Por qué no lo previne? ¿Por qué no pude salvarlo?, me pregunté, la desesperación alimentando mi rabia. No puedo permitir que eso me defina. Al pronunciar esas palabras, comprendí que debía confrontar mi culpa, no evitarla. Un destello de luz surgió de mi pecho, empujando las sombras hacia atrás. Sentí como las cadenas se aflojaban. El eco del tambor se tornó más agudo y comenzó a acompasar con mi respiración. Estaba a punto de dar un paso, pero las sombras se arremolinaron nuevamente, preparándose para impedir mi avance. «Sigue adelante», gritó la niña, su voz ahora clara y presente. «Tus recuerdos pueden ser tu prisión, pero también pueden ser tu poder». Un nuevo recuerdo apareció, una tarde soleada. Mis amigos y yo reíamos sin preocupaciones, disfrutando de la vida. Esa sensación de libertad, el calor del sol. Era algo que nunca debía olvidar. Decidido, tomé un respiro profundo. Con cada latido sentí más fortaleza, más luz. Sufrí, y eso está bien, me dije. Pero esto no es el final de mi historia. Con un grito de desafío, extendí mi mano y atravesé la sombra. Algo dentro de mí se rompió, pero también se curó. Cuando atravesé la oscuridad, todo estalló en luces brillantes. Los rostros de mis recuerdos se fundieron y comenzaron a reintegrarse en algo más grande. Antes de que pudiera entender lo que sucedía, una nueva realidad comenzó a formarse ante mí. Me encontré de pie, en una habitación iluminada, pero no estaba solo. El chico, el que había sido mi enemigo antes, estaba allí, mucho más cerca de lo que esperaba. Su rostro mostraba sorpresa y desafío. «¿Qué has hecho? Esto no puede ser». «Lo que necesitaba», respondí, sintiendo que la tensión entre nosotros ya no era solo un juego. La verdad finalmente brillaba. Ahora tenía que encontrar un camino hacia mi libertad, y parecía que él era una parte crucial de ese camino. Las sombras comenzaron a desvanecerse a nuestro alrededor, pero las preguntas todavía flotaban en el aire. «¿Qué sigue ahora?», me pregunté en voz baja, mientras la luz parpadeaba, dejando entrever lo desconocido que se avecinaba. «Ahora comenzamos de nuevo», dijo él. Su tono era firme, pero había algo nuevo en su voz, genuina determinación. ¿Podríamos unir fuerzas? La respuesta todavía me eludía, pero sabía que todo estaba cambiando. Y eso era solo el principio. Capítulo final, el aire aún estaba pesado, pero podía sentir que el peso de la sombra se aflojaba. «Ahora comenzamos de nuevo», dijo el chico, y sus palabras resonaron en la habitación iluminada que se estaba formando a nuestro alrededor. Algo había cambiado entre nosotros, una línea invisible que antes estaba marcada por el miedo, ahora parecida a una oportunidad. «Pero, ¿qué haríamos realmente?», pregunté, mientras la luz titilaba y el eco de nuestras palabras se perdía en la vastedad de lo desconocido. Nunca había entendido del todo la naturaleza de este lugar, pero sentí que había un nuevo sentido de propósito en el aire, una puerta abierta hacia algo más. «Solo podemos enfrentarnos a lo que quedó atrás», dijo él, y su mirada se enfocó más allá de mí, como si pudiera ver las sombras que se desvanecían lentamente en la distancia. «Las historias que se contaron aquí son parte de nosotros, pero no pueden definirnos». Había una verdad cruda en sus palabras que resonaba en lo más profundo de mí. Mientras mis recuerdos comenzaron a reorganizarse, vislumbré fragmentos de alegría, momentos perdidos en la risa, carreras por las calles soleadas y abrazos compartidos. Eran souvenirs de una infancia que me había dejado marcas, pero que ahora podía mirar desde un lugar de poder. Sin embargo, preguntándome si al reconectar con esos fragmentos aún persiste el riesgo de perderse nuevamente en el juego. El chico se giró hacia mí, sus ojos ahora mostraban una mezcla de emoción y temor. «Hay algo más que debemos hacer. Si no integramos nuestras historias, podrán regresar, buscar y crear caos. Necesitamos ser más fuertes juntos». Su voz era firme, casi suplicante. En ese momento, entendí que no estaba solo en esto. «Estoy contigo», le respondí, sintiendo un nudo de confianza formándose en mi pecho. Y mientras pronunciaba esas palabras, la luz se intensificó, llenando la habitación con un resplandor cálido. Pero, algo seguía doliendo.
¿Podríamos realmente unificar nuestras partes del juego, o era simplemente otra trampa? Entonces, las sombras comenzaron a rebullir nuevamente, parece que se negaban a desaparecer por completo. Sus susurros eran como ecos de miedos a colores dispares, intentando regresar. Nunca se van del todo, dijo el chico, y debemos aprender a coexistir con ellos, incluso si no siempre entendemos. Sus palabras me hicieron reflexionar sobre el peso de nuestros pasados y la incertidumbre anterior que todavía acechaba en las sombras. Enfrentando las figuras que progresivamente aparecían, sentí que podría ser el campo de batalla. Las sombras empezaron a adoptar formas conocidas, mis propios miedos manifestándose, tomando las caras de las personas que había perdido. No voy a dejar que esto me consuma otra vez, grité, tratándome de alzar sobre lo infernal que giraba a mis pies. Juntos, apuntó él, y mientras nuestras manos se unieron, una chispa de luz nos envió un estremecimiento a ambos. Las sombras retrocedieron al instante, como si un nuevo significado surgiera en el aire. La luz era reveladora, y aunque los recuerdos no se desvanecían, la conexión que formábamos nos dotaba de una fuerza formidable. Pero justo cuando pensaba que todo se encamina hacia una resolución, la figura de la niña con trenzas apareció entre las sombras densas, con su mirada amenazante. El juego no ha terminado, susurró, y su presencia siempre portaba una incertidumbre inquietante. Deberás decidir si realmente quieres dejar esto atrás. El chico y yo intercambiamos miradas, sabiendo que aunque habíamos avanzado, nunca podría haber una salida simple. Había mucho que resolver. ¿Y si la realidad es solo lo que elegimos hacer de ella?, pregunté, intentando encontrar un camino entre desconfianza y esperanza. Las sombras parecían reponerse, al acecho de nuestros miedos más profundos. Esto es solo el inicio, dijo el chico, mientras sus manos se aferraban con fuerza a las mías. La realidad ahí parecía tan frágil, y la luz luchaba por permanecer. ¿Volveríamos a jugar? ¿Habíamos todavía una trampa oculta en el juego que se extendía ante nosotros? La pregunta se quedó flotando en el aire, y aunque el terror aún residía en el fondo de mi ser, una certeza se formó: la historia no terminaba aquí. Mientras los ecos de risas distantes comenzaban a hacerse más fuertes, yo entendí que a pesar del miedo, se podría tejer un nuevo camino, pero necesitábamos estar listos para enfrentar lo que vendría. Las sombras no solo eran oscuridad, eran parte de lo que éramos. Así que tomé una respiración profunda, preparándome para lo que estaba por venir. No sabía si el juego terminaría o si solo estaba comenzando. Pero sabía que la única forma de salir era enfrentarlo todo, con él y con los recuerdos que me formaban. Las luces titilaron una vez más, y mientras la incertidumbre acechaba, una nueva historia estaba a punto de contarse. La realidad misma parecía pendular. Nuestras elecciones ahora resonaban con un eco tangible, y nos preparamos para descubrir la verdad, sin cobardía, sin miedo, juntos, en este limbo entre la luz y la sombra.